Bendiciones para todos los que están ahí conectados y los que están aquí presentes. Reciban un cordial saludo desde Colombia para todos los que están ahí conectados. Mil bendiciones. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra, amada iglesia, que va a ser soltada, ministrada y enseñada en esta tarde, en este momento. Amén. Así que yo los animo a que estén ahí pendientes a recibir esa palabra que va a ser soltada en esta mañana. Así que yo les quiero animar en esta hora a que usted pueda compartir el link y puedan bendecir a otros con esta palabra que va a ser soltada en este tiempo. Amén. También para nosotros es importante que usted le dé o deje un me gusta a esta prédica en la plataforma de Facebook Live y también le dé un me gusta a nuestro canal de YouTube Pastor Henry Ríos 276. Todo esto será de gran ayuda para nosotros como ministerio. Amén. Todos los que están ahí conectados o los que se van a conectar o los que van a ver esta palabra en diferido. Amén. Así que saludos a todos los que están ahí, a los hijos de la casa, a los amigos de la casa, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Chile, en Estados Unidos, en Costa Rica, donde quiera que esta prédica llegue. Un saludo especial para todos los que están ahí conectados. Amén. Así que mis amados, en este tiempo permitamos que esta palabra que va a ser soltada nos pueda introducir a un momento diferente en nuestra vida. Recuerden, estaba hablando hace un momento porque yo creo que comencé a predicar como desde llegué fue predicando, dijo la hermana, se me va el nombre, la hermana Alexandra, hartas Alexandras, bueno, como tres, Alejandra, las confundo. Amén. Así que mis hermanos, esta palabra permita que lo introduzca en ese tiempo de revelación para que usted, mi amado hermano, pueda darle toda la gloria y la honra al Señor. Amén. Así que el título de la prédica de este tiempo, de este día, es el siguiente. Escuche el título: Entendiendo y conociendo la voluntad de Dios. Entendiendo, conociendo la voluntad de Dios. Ese es el título de la palabra de hoy. Entendiendo y conociendo la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos y tomemos la palabra de Dios y vayamos a Primera de Corintios 14, el verso 15. Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 15. Dice así la palabra. Escuche. ¿Qué pues? Dice la escritura. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Entonces, la pregunta que nos concierne a todos en esta hora es: ¿cómo identificamos la voluntad de Dios? Amén. ¿Cómo identificamos la palabra de Dios? Amén. Y yo he aprendido a través del tiempo, que hablábamos eso ahorita, y he aprendido algo y me he dado cuenta de algo. Muchas veces hay personas que están prestando la atención en el momento y tal vez esas personas en medio de las asambleas dicen: estuvo tremendamente la asamblea, hubo una tremenda presencia, yo sentí la presencia del Espíritu de Dios en la asamblea. Y yo le preguntara: uy, hermana, tremendo, ¿y qué fue lo que predicó el predicador? No me acuerdo, pero la presencia era tremenda. No me acuerdo, pero la presencia era tremenda. Y eso es que, por eso el título de esta prédica. Escuche: entendiendo y conociendo la voluntad de Dios. Amén. Usted tiene que aprender a entender para poder aprenderse a mover. Si usted no entiende ni comprende, no se puede mover. Amén. Y la pregunta que nos concierne a todos, la repito: ¿cómo identificamos la voluntad de Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo identificamos la voluntad de Dios? Amén. La palabra de Dios en Romanos 12, verso 2, nos deja entender que la voluntad de Dios tiene tres bases con las cuales nosotros podemos identificar la voluntad de Dios. Y usted va a decir: ¿cuáles son esas tres bases? Y cuando se las diga, usted va a decir: ah, sí, ya lo sabía. Métase por ahí. Ahí hay revelación y hay poder.
En la palabra de Dios siempre hay poder. Amén. Escuche, Romanos 12, verso 2 nos deja entender que hay tres bases con las cuales nosotros podemos identificar la voluntad de Dios. Número uno, es buena. Número uno, es buena. Número dos, es agradable. Número dos, es agradable. Y número tres, es perfecta. Tres bases lo está diciendo el apóstol. Tres bases para cómo identificar la voluntad de Dios. Es buena, número uno. Es agradable, número dos. Y número tres, es perfecta. Amén, perfecta. ¿Listo? Entonces, como hemos predicado antes, esto está basado en leyes. Diga conmigo, ¿esto está qué? Basado en leyes. Leyes que Dios determinó que las tres bases de su voluntad son buena, agradable y perfecta. Amén. Pero si yo ignoro esto o lo desconozco, no me voy a saber mover o no voy a saber cuál es la voluntad de Dios para cierto lugar, momento o situación en mi vida. Amén. Por eso todo esto está basado en leyes. En este caso, en la ley de la voluntad de Dios. Amén. Esto nos deja llevar o nos debe llevar a hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos meternos dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas? Yo siempre soy preguntón. Yo le digo, Señor, ¿cómo hago o cómo hacemos para meternos? Porque yo estoy viendo el pueblo que no está adentro. ¿Estamos entendiendo? Entonces yo digo, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos entrar a esto? ¿Cómo podemos meternos dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos? Amén. Para encontrar esta respuesta necesitamos ir a la palabra de Dios en Romanos 12, verso 2. Escuche con atención. Si usted presta atención, va a encontrar llaves, no en mí, en la palabra. Amén. Va a encontrar soluciones con llaves en la palabra. Amén. Mire lo que dice Romanos 12, 2. Y muchos de ustedes dicen, ya lo he leído. Amén, gloria a Dios. Pero preste atención. Romanos 2, 12, 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué no entendemos de este pedazo? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Amén. De este mundo. Sigue diciendo la escritura, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. La manera de pensar. Entonces aprenderán, dice la escritura, a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Qué tremenda esta palabra. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Hemos venido predicando y hemos venido soltando unas palabras. Entre esas palabras, en una de esas predicaciones, decíamos que nadie va a tener nada nuevo ni bueno con una mente vieja. Nadie va a recibir un buen vino en un recipiente viejo. Nadie. Y la palabra de Dios dice que para yo entender la voluntad de Dios necesito transformar mi forma de pensar por medio del Espíritu de Dios, ¿cierto? Y es ahí donde yo realmente podré entender las tres bases de la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. En otras palabras, escuche. Tienes que renovar tu entendimiento. Diga conmigo, yo tengo que renovar mi entendimiento. Yo tengo que hacerlo. Diga así, vea, escuche, diga conmigo, yo no voy a intentar, porque el que intenta no quiere. Yo voy a renovar mi entendimiento, porque Dios me llamó a hacerlo.
Amén. Entonces tienes que renovar tu entendimiento. Si no tienes entendimiento, estarás pidiendo consentimientos. Y los sentimientos son malos consejeros, iglesia. Los sentimientos son malos consejeros. Amén. Y recuerden, no viene nada nuevo sobre la vida de alguien con una mente vieja. Voy a repetirlo hasta que lo entendamos. Por eso es que muchos creyentes oran pidiendo algo que quieren en su oración y no lo reciben. ¿Por qué? Porque debemos entender que nosotros somos o vamos a recibir lo que pedimos cuando está alineado o conforme a la voluntad de Dios. Se lo repito. ¿Por qué? Porque debemos entender que nosotros vamos a recibir si lo que pedimos está alineado o conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Entonces, por eso es que muchas personas no reciben. Tal vez muchas veces nosotros queremos algo y Dios no lo responde porque no es la voluntad de Dios. Pero usted cree que es la voluntad. Usted cree que es lo bueno, que es lo agradable y que es lo perfecto. Y Dios te está diciendo no es ahí o no es así. Amén. Entonces, por eso es que muchos creyentes oran pidiendo y no reciben. Amén. Necesitamos entender que muchas veces oramos desde nuestra necesidad. Diga conmigo, muchas veces nosotros oramos desde nuestra necesidad. Amén. Si yo estuviera predicando sobre que va a venir una herencia y que aquí estaríamos todos gritando amén, gloria a Dios. Pero la plata no cambia nada. La presencia de Dios sí. Amén. Por eso le digo, necesitamos entender que muchas veces oramos desde nuestra necesidad. Y cuando oramos pidiendo algo desde nuestra necesidad, no lo vamos a recibir. Amén. Muchas personas piensan que Dios responde conforme a sus necesidades. Escúchese, lo repito. Muchas veces, muchas personas piensan que Dios responde conforme a sus necesidades. Pero según la palabra de Dios, no es directamente así. Amén. No es directamente así. Dios no va a responder según sus necesidades. Escuche. Por eso es importante tener entendimiento y conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios Padre responde, grábese esto, Dios Padre responde según su propósito. Según su propósito eterno. ¿Esto qué quiere decir? En su voluntad es el principal, o la voluntad o su voluntad es el principal motivo para que venga a nosotros sus respuestas. Así que yo lo primero que hago cada vez que voy a entrar en una intercesión, cada vez que yo voy a entrar en una intercesión para guerra, yo le voy a decir: Señor, yo estoy en tu voluntad. ¿Debo ir en contra de esto? ¿Debo entrar en intercesión? Dime cuántos días debo entrar, qué debo de hacer. Pero yo necesito antes de esto, porque sé moverme, porque me has entrenado, si estoy haciendo tu voluntad, si es lo que tú quieres. Amén. Entonces, no todo lo que nosotros pidamos nos será entregado. ¿Por qué? Porque Dios no responde a la necesidad, sino Él responde a su voluntad. Diga conmigo, Dios va a responder mis oraciones según su voluntad, le guste o no le guste. Amén. Gracias por ese amén. Yo me digo amén a mí mismo. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que cuando nosotros somos padres y nuestros hijos nos dicen algo o nos piden y nosotros decimos no, es porque nosotros sabemos que debemos decir no. ¿Me entiende? Y por eso la palabra de Dios me enseña que si yo estoy conforme a la voluntad de Dios, obrando, orando o moviéndome, voy a recibir una respuesta. Amén. Tal vez no la respuesta que usted quiera, pero va a recibir la respuesta. Y esa respuesta viene de la voluntad de Dios. Y si viene de la voluntad de Dios, ¿de dónde viene? Es buena, es agradable y es perfecta. Pero no me gustó, pastor. Pero es buena, pero es agradable y es perfecta. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. Entonces, escúcheme. Él va a responder según su voluntad. Por eso es que
debemos tener certeza y entendimiento, porque si tenemos entendimiento del cual es la voluntad de Dios para nuestras vidas, tendremos todo lo que pidamos. ¿Tendremos qué? Todo lo que pidamos, porque tenemos una certeza. Y la certeza es que estamos moviéndonos en la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir algo: no hay nada más maravilloso que moverse en la voluntad de Dios. No hay nada más exquisito. No hay plata que compre eso. Que uno sepa que se está moviendo en la voluntad de Dios, que es buena, agradable, que es perfecta. Y quiero resaltar la palabra certeza, iglesia. Para mí la certeza es ser consciente de saber que conozco la verdad. Se lo voy a volver a repetir: certeza. Escúcheme, voy a resaltar esa palabra en esta mañana. Certeza. Para mí la certeza es ser consciente de saber que conozco la verdad. Yo no puedo creer que creo que tengo la verdad, o que creo que tengo o que sé la verdad. Yo tengo que tener una certeza. Amén. Y esa certeza es saber que yo conozco la verdad. Y la verdad es Cristo. Amén. La verdad es Cristo. Amén. Entonces, todos necesitamos ser conscientes. La gente no es consciente. Consciente es estar aquí, ahora, aquí, tráigase aquí y reciba esta palabra. Eso es consciente, eso es certeza. Certeza es ser consciente de saber que conozco la verdad. Todos necesitamos ser conscientes que verdaderamente sabemos que conocemos la verdad, porque la verdad trae libertad y la libertad trae entendimiento. Yo cuando recibí libertad tuve entendimiento. ¿Por qué? Porque entendí que era pecador, porque entendí que yo estaba mal. Es ahí cuando yo tuve esa libertad que trajo entendimiento. Y ese entendimiento me hizo entender cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Y el que se enfrenta a esto jamás vuelve a ser igual. Deja de ser una persona que solo caliente una silla, sino que comienza a ver lo sobrenatural, porque tiene entendimiento en esa libertad. Amén. Y se lo voy a repetir. Escuche, necesitamos, diga conmigo, yo necesito ser consciente, pero verdaderamente que sé que conozco la verdad, porque la verdad va a traer libertad y la libertad va a traerme entendimiento. Yo rompo con toda mentira del enemigo. La palabra de Dios dice que el enemigo, las tinieblas, se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso dice la escritura, no sé qué dice la suya. Amén. Alguien que me regale agua. Gracias. Entonces, entender, escuche con lo que le voy a salir. Entender las cosas del reino es la capacidad que Dios nos entregó. Yo se lo voy a volver a repetir. Entender las cosas del reino es la capacidad que Dios nos entregó. Gracias, hija, te bendigo. Es entender, o sea, yo le quiero decir una cosa. Dios nos entregó la capacidad. Diga conmigo, yo tengo la capacidad. Usted no la va a tener, usted tiene la capacidad. Usted no la va a obtener, usted tiene la capacidad. No permita que alguien le diga que no puede. Quítese la palabra no puedo, yo puedo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que yo puedo. Punto, pare de contar. Amén. Se lo repito. Entender las cosas del reino es la capacidad que Dios nos entregó. ¿Para qué nos entregó Dios esto? Para poder separar y distinguir la verdad de una mentira. Wow. Escúcheme, ¿para qué Dios me entregó esto? ¿Para qué Dios me entregó esa capacidad? ¿Para qué me entregó el entender? ¿Para qué me dio la capacidad de entender? Para que yo pueda separar, para que yo pueda distinguir la verdad de una mentira. Hay mentiras, amada iglesia, que parecen verdad. Hay mentiras que el diablo hasta saca con contextos bíblicos. ¿Aló? Hay mentiras que parecen verdad.
En otras palabras, un billete falso se parece a uno verdadero, pero para el que no sabe distinguir entre el falso y el verdadero, serán lo mismo y tendrán el mismo valor. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Cristo es el verdadero evangelio. Amén. Y Cristo es la revelación. Y Cristo es el único Señor de señores. Amén. El único que merece ser glorificado. Amén. Nunca se le olvide a usted esto. Amén. Por eso le digo, para una persona que no conoce, un billete bueno del falso va a ser lo mismo y va a tener el mismo valor. Pero para el que conoce, para el que distingue el bueno del falso, el bueno del falso, pues va a saber cuál es el que tiene valor. ¿Aló? Por eso usted necesita entender esto en esta mañana. Todos necesitamos entender esto. Amén. Todos necesitamos entenderlo. Por eso la palabra de Dios dice: no imiten las costumbres, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios transforme o los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán. Escuche la escritura, escuche iglesia. Entonces aprenderán a conocer. Yo creo que no hay mayor libertad y poder en conocer, en saber las cosas, en entenderlas. Amén. En otras palabras, este texto nos deja o nos está diciendo que debemos permitir que el Espíritu Santo arranque nuestra manera de pensar vieja y comencemos a entender que el conocimiento del reino de Dios no sucede como algo mágico o religioso, sino más bien es un proceso continuo y constante. Diga conmigo, continuo y constante, proceso. A la iglesia le han enseñado que simplemente recibe, ¡pum!, y ya, y todo pasó. No, es un proceso. Tú puedes recibir una palabra, a ti te pueden soltar una palabra, amén, gloria a Dios, te van a profetizar, amén, gloria a Dios. Pero tú necesitas entender que cuando recibes, muy probablemente vas a tener un proceso para asimilar. Y tienes que entender que ese proceso es continuo y constante. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dejemos la mente de chocolisto. No todo pasa así. Amén. Necesitamos entender que hay un proceso continuo y constante. No pare, no deje de parar. No puede parar, no puede darse el gusto de parar. Entonces, la voluntad de Dios es un proceso continuo y constante que no deja de ser y no deja de avanzar. O sea que es progresivo. La voluntad de Dios sobre tu vida es progresiva, continua y constante y nunca deja de avanzar. Amén. Eso es la voluntad de Dios. Continua, nunca deja de avanzar. Amén. Entonces, el acto de conocer y entender se desarrolla por proceso. Escuche, vuelvo y se lo repito. El acto de conocer y de entender se desarrolla por un proceso. Diga conmigo, proceso. Por lo tanto, el conocimiento no es un paquete que recibes, sino que lo adquieres es en un proceso de aprendizaje. Diga conmigo, yo voy a adquirir este conocimiento por un proceso de aprendizaje. Y en la medida en que creces en el conocimiento es que tú más vas a entender las leyes del reino para moverte en el propósito de ellas. Amén. Usted no espere conocerlo y entenderlo todo de paquete, de una. ¿Me estoy haciendo entender? Yo he aprendido a entender que me pueden haber dado una palabra y a mí una palabra profética se me ha cumplido en 2 tiempos o en 3 tiempos. ¿Estamos entendiendo? Se soltó una parte, después se suelta la otra y después se soltó otra. ¿Por qué? Porque yo no dejo de creer. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo sé que es un conocimiento de profundizar continuamente, o sea, es progresivo. Amén. Progresivo. Diga conmigo, progresivo. Entonces,
el proceso de poder tener comprensión y claridad es que mi mente se alinee y pueda procesar de manera clara lo que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero le voy a decir algo, la mayoría de las personas no tienen una claridad de lo que es esa voluntad buena, agradable y perfecta. Le voy a decir por qué. Porque cuando hay claridad, usted ve. ¿Qué le hago una pregunta? ¿Es más fácil pescar en un río negro, oscuro, o en un río donde uno sabe dónde están los pescados transparentemente? ¿Cómo es más fácil? Cuando uno ve claramente, ¿cierto? Cuando hay una claridad, ¿cierto? Entonces, muchas veces las personas no tienen esa claridad porque no están alineadas. No pueden procesar claramente porque no pueden entender claramente la voluntad de Dios. Yo le pregunto a la persona, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que sea salvo. Ok, si esa es parte de su voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Es más, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus generaciones? Y en esa me encontré en un momento con ellos. Llegó un momento, yo le dije, bueno, Señor, estoy creando, estoy levantando, varón y varona. Ahora dime cuál es tu voluntad para ellos. ¿Cómo voy a tener que moverme, Señor, en la enseñanza? ¿Cómo voy a tener que guiar, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para ellos? Yo sé que esa voluntad es para mí, pero ¿cuál es la de ellos? ¿Cuál es mi función dentro de tu voluntad para la voluntad de ellos? Amén. Y es ahí donde uno sabe cómo criar o guiar. Amén. Porque si no, uno va a repetir lo que hicieron con uno. Y lo que hicieron con uno, con el respeto de nuestros padres, que los amamos, muchos de ellos no se movieron en la voluntad perfecta de Dios. No se movieron en esa voluntad agradable. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y es ahí donde necesitamos entender esto, iglesia. Necesitamos entender esto. En otras palabras, lo bueno y lo agradable y lo perfecto se deriva del propósito eterno que está en Cristo Jesús. Entonces usted me dice, ¿qué me quiere dar a entender? Yo dije, tu voluntad es que yo muestre a Cristo a mis hijos. Si yo no muestro a Cristo a mis hijos, voy a perder y voy a salirme de tu voluntad. Así que mi peso, Señor, va a ser mostrar con mi propia vida que Cristo existe, que Él es una realidad. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Y ahí aprendí que su voluntad perfecta, buena y agradable era destruir mi egocentrismo y hacerme cristocentrista. En Cristo es mi fortaleza. Amén. Por eso se lo digo. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto se deriva del propósito eterno que Dios dio en Cristo Jesús. O sea, Dios Padre ha determinado planes buenos, planes de paz para nosotros y ha preparado obras buenas de antemano para que caminemos en ellas. ¿Qué no entendemos de eso? Amada iglesia, si Dios ya hizo algo, ya puso algo de antemano para que caminemos en ellas, ¿por qué no estamos caminando en ellas? ¿Por qué? Pero decimos que entendemos. ¿Y por qué no caminamos en ellas? Amén. ¿Sí ve el tema que estamos viendo en esta mañana? El evangelio es esto. El evangelio, más que un amén grandote, es un evangelio que me confronte para que yo pueda ir y comenzar a trabajar en lo que me tiene estancado. Es así donde nosotros debemos crecer. Es así como enseñamos a nuestros niños. ¿Me entiende? ¿Qué más testimonio para un hijo cuando vieron a un padre o una madre teniendo un conducto regular y de repente, ¡pim!, se le renovó el pensamiento? Y dice, ¿a este qué le dieron? ¿A esta qué le dieron? ¡Wow! Está transformada. Sí, fue Cristo. ¿Estamos entendiendo? No hay mayor testimonio que ese. No hay mayor ejemplo que ese, o no es así. No hay más poder ahí. Hay un tremendo poder. Entonces, escúcheme.
Amada iglesia, necesitamos entender que ya Dios ha determinado para nuestras vidas lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero es en el conocimiento donde yo puedo tener la comprensión de lo que es la voluntad para comprobarla, o sea, para vivirla. Es en el conocimiento donde yo puedo vivir la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Conocimiento, para que me entienda, de la voluntad es saber lo que tengo que hacer y hacerlo. No lo intente, hermano, hágalo. Si Dios habló, hágalo. Está difícil, pastor, hágalo. La crianza está dura, pastor, hágalo. El matrimonio está dispensioso, hágalo. El que ama no abandona. Punto, pare de contar. Es así de fácil. ¿Estamos entendiendo? Escuche, nosotros como creyentes debemos conocer a profundidad la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conocer la voluntad me da crecimiento en Cristo. Diga, conocer la voluntad de Dios me da crecimiento en Cristo. Y cuando yo como creyente entro en Cristo, obtengo el poder para analizar, meditar, reflexionar y comprobar y separar en mi mente lo correcto de lo incorrecto. Ahí se la voy a poner. Es ahí donde usted recientemente comienza a entender cuál es el billete falso y cuál es el billete verdadero. Amén. Cuando usted ya comienza a analizar, a meditar, a reflexionar, a comprobar, a separar en su mente lo correcto de lo incorrecto. La gente creyente todavía se está debatiendo en si lo hace o no lo hace, si lo correcto o lo incorrecto. Amén. Si vengo o no vengo, si continúo o no continúo. Es que usted no continúa, o sea, para que usted me entienda, no es que usted venga a recibir una palabra, es que usted tiene que tener honor cuando dijo: yo declaro que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Diste una palabra, cumple con el honor de esa palabra. Tienes que cumplir con el honor de esa palabra. Eso es honor. Honor es cumplir con lo que dije. Amén. ¿Cuántos dicen amén? De esta manera, iglesia, es como nosotros podemos conocer claramente y conscientemente lo que Dios está declarando y decretando para mi vida, para mi casa, para mis finanzas, para mis hijos. Amén. De esta manera es que yo puedo entender cómo es que me tengo que mover en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mis hijos. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, cuando entramos a profundidad y escudriñamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que entender y conocer son elementos repetitivos. Se lo repito, entender y conocer son elementos repetitivos. ¿Por qué? Porque la fe de un creyente se desarrolla en aquello que él entiende y conoce. Usted no se va a desarrollar en una fe fuerte si no conoce y entiende. ¿Por qué es? ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué es creyente? ¿Por qué tiene fe? ¿Estamos entendiendo? Escúcheme. Entonces, para conocer la voluntad de Dios necesito entender cómo funciona la fe. ¿Por qué digo esto? Porque la fe es la certeza. Y cuando yo tengo una certeza, esa certeza desarrolla en mí convicción. Diga conmigo, convicción. Hay gente que no tiene convicción de su creencia. Qué duro caminar así, cuando no se tiene certeza, cuando no se tiene convicción de por qué hago las cosas. Amén. Entonces, escúcheme, amada iglesia, preste mucha atención de lo que va a salir de mi boca. Escuche, nadie puede tener convicción de lo que no entiende, ni certeza de lo que no conoce. Se lo repito, nadie puede tener convicción de lo que no entiende, ni certeza de lo que no conoce. Amén. Entonces, para muchos creyentes la fe es un sentir. Por ejemplo, yo sentí.
Y la fe no se determina por un sentir, sino por saber. ¿Aló? La fe es por saber. Que tengo una certeza y una convicción. Tengo fe porque tengo una certeza y tengo una convicción. Amén. En otras palabras, la fe es certeza y convicción. La fe no tiene nada que ver con una emoción. Emoción. Por ejemplo, hubo un hombre que se paró o se acercó a Jesús. Este hombre tenía poder de mando, pero es muy interesante que este hombre causó una impresión muy fuerte sobre Jesús que cualquier otro hasta ese momento. Y lo más interesante es que este hombre no era judío. No era judío. Y tal vez usted se esté preguntando de quién estoy hablando. Estoy hablando del centurión que se acercó a Jesús. ¿Dónde está eso, pastor? En Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Amén. Entonces la pregunta sería: ¿qué fue lo que pasó en esa conversación para que Jesús quedara impresionado con este centurión? ¿Qué fue lo que pasó? Fue tan poderoso lo que sucedió que el Señor Jesús dice estas palabras: no he visto a nadie en ningún lugar de Israel con este tipo de fe. Wow, esta está fuerte. No he visto, dijo, y no era judío. Y ni siquiera lo seguía. Y llegó y dijo: no he visto en ningún lugar de Israel con este tipo de fe. Cuando entendí esto, me di cuenta que por lo general le llamamos fe a creer en las promesas de Dios. Pero Cristo le llamó a eso, pero Cristo no le llamó fe a eso. Y esto me lleva a esta pregunta: ¿qué es la fe para Jesús? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Qué es fe para Jesús? ¿Qué es fe para Jesús? Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Mateo, al verso 5 al 10. Vamos a leer del 5 al 10. Escúcheme, es palabra. Esto tiene que tener fundamento bíblico, hermanos. Amén. Dice aquí en el 8, verso 5, Mateo. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Verso 8: Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Mi siervo se sanará. Verso 9: lo sé, dice aquí, ve aquí lo que dice. Lo sé, lo sé, lo sé. O sea, lo entiendo. Lo sé. El verso 9, lo sé. Aquí, lo sé. Escuche, verso 9: lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. El 10 dice: al oírlo Jesús quedó asombrado. Yo le hago una pregunta: ¿Jesús se asombró? Wow, Jesús se asombró. Dice: al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían. Se dirigió a los que lo seguían. Se asombró y se dirigió a los que lo seguían y les dijo: la verdad, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. No he visto una fe como esta en todo Israel. Qué tremendo. Y yo le decía: Señor, yo quiero caminar de que continuamente mi fe te asombre. Yo quiero caminar, Señor, continuamente que mi fe te asombre. Y que tú puedas decir: no he visto en esta generación de los ríos uno con esta fe. Y que a mi hijo le diga, y que mi hijo tenga lo mismo y mi hija tenga lo mismo. Amén. Entonces, este centurión no era romano, era gentil, era romano, era gentil. Y viene a donde Jesús y le dice: Señor, mi siervo está en casa.
y está enfermo, y yo sé y tengo la certeza que usted sana a las personas, echa fuera demonios, limpia a los leprosos, sana a los paralíticos, da vista a los ciegos, y yo estoy seguro que no fueron los milagros los que impresionaron al centurión. Lo que impresionó al centurión era la autoridad que tenía Jesús, y él sabía que el que tiene autoridad es porque tiene conocimiento y certeza de quién es. Usted va a tener autoridad y certeza cuando usted sepa quién es. Amén. El enemigo no le corre al que no sabe quién es y comienza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Me entiende? Certeza de lo que yo soy. Amén. Él le dijo esto: usted no necesita, estoy parafraseando, usted no necesita llegar a mi casa porque usted tiene algo más poderoso. Usted conoce la voluntad del Creador sobre mi siervo que está enfermo. En conclusión, y para ir cerrando con esta palabra, qué tremendo. Él llegó y dijo: yo sé que usted está bajo autoridad, y su autoridad, la voluntad de su autoridad es sanar a mi enfermo, al enfermo. Escuche lo que le voy a decir. En conclusión, y para ir cerrando con esta palabra que ha sido predicada en esta hora, cuando una persona tiene que esforzarse mucho es porque no tiene entendimiento del reino, ni tampoco tiene el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso es que el centurión le dijo: solo de la palabra, solo de la palabra, porque él entendió el poder que salía de Jesús. Y el centurión suelta una llave, hermanos, una llave importante para nosotros. Él dijo: yo soy un hombre que está bajo autoridad. En otras palabras, él tenía conocimiento y entendimiento de cómo opera la voluntad bajo una autoridad. Escúcheme, cuando usted entra bajo una autoridad, usted entra bajo la voluntad de esa autoridad. Cuando usted dice que va debajo de esa autoridad, pero no camina en la voluntad de esa autoridad, sus palabras y sus acciones son dos cosas diferentes. Y por eso el reino de Dios no se mueve, porque necesitamos conocer la voluntad de aquel al cual usted dijo: él es mi autoridad, él es mi Cristo, él es mi Salvador. ¿Cuál es tu voluntad para este tiempo, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amén. El centurión suelta esa llave que dice: está bajo autoridad. En otras palabras, él tenía conocimiento y entendimiento de cómo opera la voluntad bajo una autoridad. Entonces, amada iglesia, quiero resaltar dos cosas. Número uno, dos cosas voy a resaltar. Número uno, el poder que Dios nos ha dado no viene porque nosotros intentemos entender. Borre la palabra intentar. Cuando venga consejería, ni se le ocurra decirme: pastor, voy a ir y voy a intentarlo, porque se me tuerce una tripa. ¿En serio? Yo le voy a contestar: no me diga eso. Diga que va a ir a hacerlo. Si no, aquí perdimos el tiempo. No lo vaya a intentar, hágalo. Hágalo. Amén. Escúcheme. El cinturón suelta esta palabra. Entonces, número uno, el poder que Dios nos ha dado no viene porque nosotros intentemos entender, porque el que intenta no quiere en el fondo hacerlo. Cuando usted utiliza la palabra voy a intentarlo, usted mismo se está saboteando. ¿Entiende? Usted tiene que tener la certeza que lo voy a hacer. El Señor llegó y me dijo: te entregaré Granada, te enviaré allí. Y digo: no conozco a nadie, pero tenía la certeza de que Él habló. A los 3 días entró la llamada de este hombre. Certeza de lo que Él habla, de lo que Él dice. Amén. En otras palabras, Él tenía conocimiento y entendimiento de cómo opera la voluntad. Amén. Número 2. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo en el número 1. Por ejemplo, voy a intentar hacer esto o a ver qué pasa. Nosotros como creyentes no intentamos. Nosotros como creyentes nos movemos en el conocimiento y en el entendimiento de quiénes somos. Amada iglesia, uno de pastor se sorprende que la gente anda confundida, muy confundida.
Hoy creen en una cosa, mañana creen en otra y no tienen una certeza. Y yo le voy a decir una cosa: quien no tiene ese conocimiento para tener esa certeza, la Escritura dice lo siguiente: el hombre inconstante en sus caminos nunca los termina. La inconstancia trae duda. Hoy hago esto, mañana hago esto. Y el que es inconstante en su camino no tiene certeza. Amén. Y cuando no hay certeza, no hay un evangelio correcto, no hay una paternidad, no hay una maternidad, no hay un emprendimiento correcto. ¿Cómo yo sigo a alguien que no tiene certeza? Jodido. ¿Me entienden? ¿Estamos entendiendo? Fuerte, ¿no? Número dos, el poder que Dios nos ha entregado viene porque nosotros entendemos, que es estar bajo la voluntad de Dios. Se lo repito, número dos, el poder que Dios nos ha entregado viene porque nosotros entendemos que es estar bajo la voluntad de Dios. O sea, entendemos que estamos bajo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Si yo no estoy como creyente entendiendo que yo tengo el poder, tengo la autoridad y que ya estoy en lo bueno, en lo agradable y lo perfecto, si no lo estoy viviendo es porque no lo estoy entendiendo. Y si no lo estoy entendiendo, no tengo certeza. Y si no tengo certeza, no puedo ver claramente. Y si no puedo ver claramente, no voy a caminar, porque la duda no va a dejar caminar. Hay gente que está entre la espada y la pared: si agrada a los hombres o a Dios, si agrada a la familia o a Dios. La Escritura dice: todo aquel que no deje a su padre y a su madre no será discípulo. Amén. Qué tremendo. Entender no es una teoría, amada iglesia. Entender es una vivencia. Diga conmigo: entender no es una teoría. Entender es una vivencia. Amén. Una vivencia. Debe ser vivido. El centurión sabía que la autoridad no era él, sino a través de él, delegada por alguien mayor a él. El centurión, lo que le impresionó de Jesús es que él era un hombre que estaba bajo autoridad. Y el que está bajo la autoridad está bajo la voluntad de esa autoridad. Por eso Jesús hizo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y en el Getsemaní dijo esto: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, tu voluntad. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos entendiendo? Jesús lo dijo. Amén. El centurión le respondió que Jesús al centurión lo sorprende. Yo creo firmemente que el centurión estaba sorprendido de Jesús de esto. Él estaba sorprendido porque él no ostentaba lo que era. ¿O usted vio a Jesús ostentando lo que era? No, él actuó cuando tenía que actuar. Es más, él en algún momento vinieron a cobrarle el impuesto. ¿Y qué hizo? Dio una orden. Y yo le digo una cosa: quien da una orden es porque tiene autoridad. Y si tiene autoridad es porque conoce la voluntad de quien lo envió y tiene certeza de quien lo envió, ¿cierto? Y le dijo a un discípulo: vaya al mar, en la orilla va a encontrar un pescado, ábrale la boca. Ese es el cajero automático de nosotros. Vaya, ahí va a encontrar una moneda, lo que necesita para pagar. Denle lo que piden. ¿Estamos entendiendo? ¿Usted lo vio cada 8 días haciendo lo mismo? Porque solo se movía en la voluntad. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Eso es lo que necesitamos nosotros entender, amada iglesia. El centurión se sorprendió que Jesús no ostentaba de lo que era cuando él dijo: yo soy el Cristo. Luego finaliza su palabra diciendo: no se lo digan a nadie. Eso fue lo que dijo: no se lo digan a nadie.
Entonces, cuando una persona tiene entendimiento y conocimiento, es porque se ha dedicado a caminar y a entender. Escúcheme, es una persona que se ha dedicado a caminar y a identificar el funcionamiento de su fe. Yo puedo decir que yo he caminado en ese conocimiento para identificar el proceso de mi fe. Amén. Hay gente que dice, es sorprendente, pastor, pasa esto. Sí, pero es un continuo caminar de entender cuál es mi fe, cómo opera la fe. Se lo voy a repetir. Una persona tiene entendimiento y conocimiento es porque se ha dedicado a caminar y a identificar el funcionamiento de la fe que le fue dada y comienza a vivir en la revelación del Cristo. Y esto es claramente un proceso continuo y progresivo. Amén. Entonces, amada iglesia, se lo vuelvo a repetir. Nadie puede tener convicción de lo que no entiende, ni certeza de lo que no conoce. Amén. La gente divaga si Dios lo llamó o no lo llamó. Por eso es que la mayoría de los creyentes de alguna manera son irresponsables. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces dicen, sentí la presencia de Dios en la reunión del domingo. Pero si yo le pregunto de qué habló el predicador, muy probablemente ese creyente me contestaría, no lo recuerdo bien, pero estuvo buenísimo. Amén. Usted, cuando recibe una palabra, debe agarrarse de esa palabra. Entonces, cuando un creyente no sabe ni conoce, solo está caminando en la emoción, y esa emoción que sintió en la reunión del domingo se le va a acabar a la salida de esa reunión. ¿Por qué? Porque ese creyente va a tener que enfrentar el desafío de su fe en medio de las dificultades y circunstancias de su vida. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque afuera hay todo un sistema que se va a oponer al conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Ahí afuera hay todo un sistema que está diseñado para acabar con tu conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Es un sistema. Ahí afuera todo es un sistema que está diseñado para frenar el avance del creyente. Amén. Frena el avance del creyente. Por eso es necesario estar por encima del sistema. Y la única manera de estar por encima del sistema es conociendo la voluntad del Padre sobre tu vida. Esto no se obtiene caminando en la emoción del alma. Esto se obtiene caminando en la convicción de conocer y saber la palabra de verdad. Y todos aquí sabemos que la palabra de verdad es Cristo. El Verbo se hizo carne. Así que la voluntad de Dios es que su palabra se encarne en cada uno de nosotros como sus hijos. Yo digo amén a esa palabra. Yo quiero todos los días encarnar la palabra. Yo no busco ser un cristiano, yo busco ser un creyente y discípulo empoderado. Amén. Es la herencia que les voy a dejar a los míos. Y esa herencia vale más que el oro y la plata. La plata se les va a acabar. Pero cuando tienen conocimiento, sueltan. Así que quiero que en esta hora todos compartamos la cena del Señor. Mientras ahí le van a repartir la cena, vamos a repartir la cena. Y yo quiero que usted en esta mañana le dé gracias al Señor. Y vamos a sellar esta palabra con la cena. Todos los que están ahí conectados también. Gracias. Alabado sea su nombre. Y como decíamos al principio, ¿quién vive? Cristo. Y a su gloria, poder. Amén. Cristo es el que vive. Poder a su gloria, porque de Él es el poder y la gloria. Amén. Así que en esta hora todos vamos a compartir la cena del Señor para sellar esta palabra que ha sido soltada. Amén. Todos los que están ahí conectados, compartan con nosotros la santa cena del Señor. Amén. Y vamos a orar en este tiempo. Vamos a repartirla. Escuchen todos los que son jóvenes acá. Y les voy a decir lo mismo que les dije a mis hijos, los jóvenes. Bueno, todos somos jóvenes, entonces nos dicen, todos somos unos chinos. Pero los jóvenes, y perdónenme papás,
pero yo obedezco a una autoridad mayor. Escúcheme. Jóvenes, nunca permitan que nadie les diga que no pueden. Incluso si sus padres les dicen que no pueden, no reciban eso. Ustedes pueden. Sí pueden. Amén. Sí pueden. Sí pueden. Tú no vas a repetir la historia de tus antecesores. Así que tú no te puedes conformar con menos. Tú sí puedes. Tú sí puedes. No es que vas a intentarlo, tú puedes y lo vas a hacer. Amén. Así que si esa palabra llegara a salir de uno de sus padres, no la reciba. Ustedes sí pueden. Todo se puede en Cristo porque Él es mi fortaleza. Y la palabra todo es todo. Amén. Así que oremos. Amado Señor, ayúdanos a no ser engañados, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor. Padre, te pido inmensamente esto en misericordia, Señor. Ayúdanos a no ser engañados, Señor. Ayúdanos a no ser engañados por el espíritu de la religión, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos guardados y envueltos, impregnados de tu Santo Espíritu, para que podamos como tu iglesia ser más efectivos, Señor, en la obediencia hacia ti, Señor, a tu voluntad, Señor. Como tu iglesia queremos, Señor, caminar en tu voluntad y cumplir tu propósito. Queremos hacer lo recto, lo bueno, lo agradable delante de tus ojos, Señor. Así que te pido, Señor, que no permitas que seamos engañados, Señor. Que aprendamos a pesar, Señor, lo que recibimos, Señor. Padre nuestro, permítenos que podamos siempre caminar en la luz de tu amor. Muéstranos, Señor, cómo podemos ser de ayuda para tu reino, Señor. Muéstranos cómo el león de la tribu de Judá, aquí en Granada, Padre Santo, podemos ser más útiles para ayudar en tu reino, Señor. Enséñanos, Señor, cómo debemos vivir una vida constante, continua en adoración. De esta manera, Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, perdona nuestras fallas, perdona nuestros pensamientos, perdónalos, Señor, perdónanos, Señor. Y de esta manera, humildemente, con un corazón contrito, un corazón humillado, Señor, despojándome, Señor, de toda carnalidad, Señor, despojándome de toda mentira, Señor, despojándome de todo billete falso, Señor. Te pido, Padre Santo, que de esta manera tú me permitas comer de tu carne y beber de tu sangre, pidiéndote perdón por estas fallas. En el nombre de nuestro Señor, sea bendito tu presencia. Así que comemos ahora mismo de tu carne, Señor. Coma, iglesia, de la carne. Que tu nombre sea bendito, Señor, porque bendita es tu sangre que fue derramada en un madero, la cual nos dio libertad. Tu sangre nos deja de entrar confiadamente en el trono de tu gracia, Señor. Así que declaramos que nos hacemos uno, Señor. Y declaro que por el poder de tu sangre toda enfermedad, toda dolencia, toda inflamación de colon, toda inflamación intestinal, toda enfermedad, todo lo que tenga que ver con las tinieblas, Señor, dolores de huesos, todo, Padre Santo, es destruido, puesto por debajo de tus pies, Padre Santo, pegado al madero por el poder de tu sangre, Señor. Toda mentira del enemigo sobre las finanzas, Señor, queda clavada en la cruz por el poder de tu sangre, Señor. Y declaramos que sí podemos ser más que vencedores. Somos más que vencedores porque tú ya nos has provisto de todo lo que necesitamos según tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta. Así que bebo la sangre con mi hermano, Señor, en Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Así que declaramos esta palabra, que de aquí para afuera esta palabra no va a quedar en vacío. Esta palabra de aquí para allá, alguien le va a preguntar: ¿y qué predicó el predicador? Y usted va a decir: de la voluntad de Dios.
y debo conocerla y debo entenderla. No se me va a olvidar. Amén. Anuncios, amada iglesia, a todos los que están ahí conectados. Anuncios, ahí le va a salir los anuncios. Si usted desea bendecir este ministerio y quiere patrocinar este ministerio, lo puede hacer con las cuentas Nequi dentro de Colombia, al 310 y al 320. Pero si usted está fuera del país y desea bendecir este ministerio con una ofrenda o desea patrocinar este ministerio, lo puede hacer comunicándose vía WhatsApp al 310 o al 320. Y le daremos la indicación para que lo pueda hacer llegar por Western Junior. Amén. Así que, amada iglesia, Bolivia, todos los que están ahí conectados, compartan el link y bendigan a todos los que están ahí. Shalom, shalom, shalom.